un gato con una obstrucción uretral, un gato con cetoacidosis diabética, un gato febril, pancreatitis, cuerpo extraño, trauma. ¿Sí? Entonces la verdad es que gatos sigue siendo una cosa bien particular. ¿Cómo me llega un gato intoxicado? Enfermo, como con cualquier otra cosa. Entonces puede ser un poco complejo el asunto. Muy bien, entonces esa primera parte era para ver, como les digo, que lastimosamente llegar a un diagnóstico exacto de una intoxicación, si no tenemos evidencia de consumo, va a ser muy difícil. Todo va a ser, que podríamos decirlo, intuición y experiencia. Más que yo he visto y todo cuadra con que puede ser una intoxicación. Pero tener un diagnóstico exacto, si no tengo evidencia de consumo, va a ser muy difícil. Por síntomas, es que hay que sacar todo el libro, todo el Ettinger, ¿sí? Porque los diagnósticos diferenciales son todos, cualquier cosa. En humanos hablan mucho de los toxidromos, y entonces un toxidromo es que junte todos estos síntomas y todo apunta a que está intoxicado con tal cosa. Ya los vamos a ver, también se aplican en veterinaria, pero llegan a lo mismo, eso puede ser cualquier cosa. Ellos hablan de un toxidromo colinérgico, para mí confiable, que es juntar varios síntomas clínicos que todo me apunta a que tenemos un exceso de acetilcolina en el cuerpo de este paciente. ¿Sí? ¿Qué es ese toxidromo colinérgico? ¿Qué me sugiere un exceso de trabajo de acetilcolina? Salivación, micción, epífora, defecación, miosis, toxidisnea por secreción bronquial, temblores musculares y debilidad, que es lo que estamos acostumbrados a ver en pacientes que nos llegan intoxicados por órganos fosforados. ¿Sí? Todo esto, entonces, si los junto, lo que llamamos un toxidromo, me sugiere, es un paciente que tiene exceso de acetilcolina, busque cuál puede ser la causa de ese exceso de acetilcolina. ¿Sí? Que ya una patología no tóxica es poco probable que me dé esa situación. ¿Qué tóxicos me pueden dar un toxidromo colinérgico? Como les digo, para mí la intoxicación más frecuente en pequeños animales, organofosforados y carbamatos, pero también los hongos y algunos medicamentos no de uso muy frecuente, como la pilocarpina. Es un medicamento que lo usan para el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, recuerden que es una enfermedad autoinmune que ataca glándulas salivares, glándula lagrimal y articulación. Se reporta en el veterinario, pero es una cosa más de humanos. Es muy común en mujeres de 40 a 50 años, donde tienen artritis, boca seca y ojo seco. Y les dan la pilocarpina, ¿sí? Que es un agonista colinérgico que me podría dar esta sintomatología. Lo pongo ahí porque el consumo de esto, Manizales, no sé, tiene ciertas particularidades. Los toxicólogos dicen que puede ser por el agua, toda el agua viene del volcán Nevado del Ruiz, y que puede ser por exceso de sustancias volcánicas, donde Manizales tiene unas tasas de algunas enfermedades muy por encima del promedio nacional. Básicamente lo que es síndrome de Sjögren en mujeres y miastenia gravis en mujeres. Entonces allá es frecuente que pues, en las casas de pronto hay gente con acceso a pilocarpina, por eso lo pongo. Está el otro, el toxidromo anticolinérgico. ¿Este qué es? Simplemente imagínense un paciente con poco trabajo de acetilcolina, sospechen que a su paciente le pusieron atropina. ¿Qué esperarían en un paciente que ustedes atropinicen? Entonces, ¿qué tenemos? Puede haber comportamiento anormal, boca seca, disfagia, midriasis, con ceguera, eritema, hipertermia, taquicardia. Este es un toxidromo que los médicos humanos tienen que tener muy presente porque es muy sugerente de intoxicación con escopolamina, alias burundanga, que particularmente solo se usa con fines delictivos en nuestro hermoso país. ¿Sí? Eso no lo conoce en ningún otro lado, pero es muy usado en nuestro país, ¿saben? Entonces, para robar, para violar, lo usan bastante. Entonces los médicos en Colombia tienen que tener muy presente este toxidromo. Un paciente que llegue con comportamientos anormales, boca seca, midriasis, eritema cutáneo, hipertermia,
tiene una particularidad y es que es un paciente muy caliente y no es capaz de sudar en humanos. Y eso ya nos hace sospechar de que el paciente tiene una intoxicación con escopolamina. En nuestros casos, este toxidromo anticolinérgico nos debe pensar en principalmente antihistamínicos, sobredosis de antihistamínicos, contacto con antihistamínicos, principalmente difenhidramina, clemastina, hidroxicina, dimenhidrinato. ¿Recuerdan qué es el dimenhidrinato? ¿Para qué se usa? El mareol, el que usamos para viajar y que no nos vomitemos en el viaje. Que es frecuente que la gente automedique a su perro porque me voy para tal lado, para tal otro. Existe dosis de dimenhidrinato en veterinaria, pero pues es fácil dar una sobredosis. Le dan media tabletica de mareol a un Yorkshire y es fácil que lo tengamos una sobredosis y nos llegue un paciente con un toxidromo anticolinérgico. Los antidepresivos, en mi práctica, la intoxicación por antidepresivos de uso humano ha ido escalando. ¿Sí? Cada vez más gente toma medicamentos para la depresión o medicamentos psiquiátricos y cada vez estamos viendo más posibilidad de intoxicación con antidepresivos y algunas plantas. El toxidromo simpático mimético, este es, pensemos que al paciente le pusimos adrenalina. ¿Qué pasa si yo al paciente le pongo adrenalina? Y entonces tendría el toxidromo simpático mimético, hipertensión, hiperactividad, taquicardia y midriasis. ¿Sí? En humanos, inmediatamente se van por posibilidad de sobredosis de anfetaminas, ¿sí? Muy comunes, usadas en nuestro medio, los jóvenes, ¿sí? Saben que Manizales es distrito universitario. El 25% de la población de Manizales son estudiantes universitarios que son de la ciudad o van de otras ciudades a estudiar, entonces el consumo de anfetaminas en Manizales es supremamente alto. Entonces hay una alta probabilidad de que tengamos pacientes con acceso a anfetaminas. Los antigripales, básicamente casi todos los antigripales traen simpático-miméticos para provocar vasoconstricción de la mucosa nasal y evitar la secreción, evitar el flujo. Entonces muchos antigripales, por no decir todos, traen sustancias simpático-miméticas, los broncodilatadores y ojo con estos que a veces de pronto nos pueden pasar por ahí. Los potenciadores sexuales de venta libre, de venta de internet, de venta de la tienda de barrio, ¿sí? Que hay miles, no sé, uno pasa y ve, no recuerdo los nombres, pero sí, Duramás, Eroxmás y yo no sé qué. Pero entonces estos potenciadores de venta libre generalmente son a base de cafeína y de sustancias simpático-miméticas. Entonces, cuidado con los potenciadores sexuales y pues todas las sustancias energéticas, todas las bebidas energéticas. Es muy raro que en veterinaria que tengamos una intoxicación por bebidas energéticas, pero podría suceder. Y nos queda el toxidromo serotoninérgico. Lastimosamente, unos síntomas muy específicos, porque es un toxidromo que como veterinarios deberíamos tener presentes. Lo vamos a trabajar más adelante. Porque es fácilmente inducible de manera iatrogénica, por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros no sabemos, no profundizamos en farmacología, no tenemos muy claro las interacciones medicamentosas, ¿sí? Y es una intoxicación mortal, altamente mortal, que podemos provocar en la clínica, con cosas que parecen estúpidas, pero que podemos provocar en la clínica. Y entonces hay que tenerlo presente. Les adelanto dos ejemplos, que después lo veremos. Combinar tramadol con ondansetron nos puede dar una intoxicación serotoninérgica en nuestros pacientes. Y otra que podría pasar en la casa, les digo, va a sonar como estúpida, pero cualquiera le puede pasar. Combine amitraz con queso. Es que mi paciente le come una rebanada de queso todas las mañanas, tiene Demodex y le mandaron un tratamiento con amitraz. Ya después lo veremos más claramente, pero combinar amitraz con alto consumo de queso puede dar una intoxicación
serotonina. ¿Sí? Les digo unos signos muy específicos: agitación, vocalización, temblores, taquicardia, hipertensión, hipertermia, convulsiones. Cabe dentro de esa posibilidad. Y es básicamente una intoxicación por interacciones medicamentosas. Estos son como los toxidromos, los 4 que reporta la literatura. Como digo, a veces para mí el colinérgico ayuda mucho, los otros son muy específicos. En humanos ponen un 5.º toxidromo, que es el toxidromo opioide. El problema es que en veterinaria es difícil hacerlo, porque saben que hay veces los opioides en gatos dan o excitación o depresión, igual en perros. Hay veces dan taquicardia o bradicardia, hay veces dan midriasis o neurosis. Entonces, uno tiene una forma de agruparse, y por eso en veterinaria no está ese toxidromo opioide, que sí existe en medicina humana. Esta diapositiva suena como estúpida ahí, porque va en contra de todo lo que vimos anteriormente. Que les digo, hacer un diagnóstico es muy difícil, sacarlo por síntomas es muy difícil, hacer análisis de tóxicos no nos sirve, pero la idea es que usted trate de tener un rápido y correcto diagnóstico, lo más rápido posible, porque un diagnóstico rápido nos va a dar efectos muy positivos sobre que saquemos ese paciente adelante. Entonces, digo, la situación es complicada, vamos ya ahorita específicamente a ver algunas cosas, pero es difícil, pero hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible. No demorarnos. La intoxicación por lirios en gatos, la diferencia es que si usted lo trata las primeras 24 horas, sale adelante. Si se demora más de 24 horas en tratarlo, la tasa de mortalidad es del 90%. Algo similar sucede con el etilenglicol. ¿Sí? Entonces muchas de estas cosas es, venga, esto necesitamos sacarlo rápido, pensémoslo, tengámoslo presente, ¿no? Hagámosle rapidito para tratar de tener éxito. Muy bien, algunas preguntas que deberíamos hacerle al propietario. Entonces, esto es muy importante, porque no todo el mundo sabe que puede ser tóxico o no. No lo sabemos nosotros que vivimos de esto. El propietario con seguridad no va a saber que el zapallo puede ser tóxico para el perro, que la macadamia, que las uvas pueden ser tóxicas para el perro, que si se echa minoxidil en la cabeza no se puede dejar lamer del gato, que si hay alguien con psoriasis en la casa tiene que tener escondidos esos medicamentos. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio, porque el propietario nunca se le va a ocurrir decir que el gato está desmayado, respirando mal, botando espuma con sangre por la nariz, y que en la casa hay alguien que se echa Regain, ¿cómo se llama? Regain en la cabeza, ¿no? Entonces sí, no todo el mundo sabe qué es, hay que hacer un buen interrogatorio. Importante, señor, ¿tiene usted jardín o tiene plantas dentro de la casa? ¿Qué plantas son? Es un trabajo que estoy tratando de hacer junto con en la Facultad de Veterinaria, con la de Agronomía, con el profesor de Botánica, porque de esto hay mucha literatura, toda norteamericana. Y entonces uno va al libro y le dice, peligro de contacto con el taxus. ¿Quién diablos era el taxus aquí? ¿Será que eso existe aquí? Entonces estamos tratando de hacer una especie de atlas con el profesor de Botánica, a ver si sacamos un atlas como más centrado en nuestra situación, que le podamos mostrar al propietario, venga, de estas plantas, ¿cuál tiene usted en su casa? ¿Sí? ¿Las ha cuidado últimamente? ¿Les ha echado insecticidas? ¿Las ha fertilizado? ¿Ha hecho algún trabajo en esas plantas? Si es perro de finca, esto es más dramático todavía. ¿Es cultivo de qué? ¿Qué han usado en estos días? ¿De insecticida? ¿De fungicida? ¿De herbicida? Esta es una pregunta infaltable, ¿sí? En conjuntos cerrados, porque los conjuntos cerrados, la mayoría tienen jardines, no las cuidan los propietarios de las mascotas, tienen un jardinero que va y las arregla. Entonces venga, llame al jardinero de su conjunto, ¿sí? Si les ha aplicado algo a las plantas, si ha fumigado en estos días, ¿sí?
le ha aplicado medicamentos a su mascota, lo ha automedicado, y ahorita con la moda del naturismo, ¿sí?, hay muchas cosas que nos lo ha vendido la publicidad, de que lo naturista es atóxico, de que no hace daño, y vamos a ver que puede ser bastante complicado en nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Qué medicamento naturista para la tos es infaltable? ¿Sí? Xylococcina, eso creo que es una bacteria, pero la mayoría de medicamentos para la tos, ¿qué dicen? Trae tal planta. ¿Han escuchado? La Hedera helix. ¿Sí? ¿Se han escuchado que sale hasta en televisión? Tal jarabe con Hedera helix para la tos, de venta libre en cualquier farmacia. Den un jarabe de esos a un gato. La encartada que se pega con la gastroenteritis que le da. Entonces, venga, le ha dado medicamentos recetados o autorrecetados. ¿Alguien en la casa toma medicamentos? Y ya lo hemos discutido, el minoxidil, el calcipotreno y muchos otros. En estos días me pasó un dachshund con, a mi parecer, un toxidromo anticolinérgico, como si hubieran puesto una sobredosis de atropina. Hay plantas que lo pueden dar, el perro era de apartamento, no tenían plantas. Venga, medicamentos en su casa, no, es imposible, decía, allá vive mi abuelita y ella se toma una farmacia completa de medicamentos, pero no, pues el perro cuando se le va a comer los medicamentos, venga, es que todo cuadra con que el perro puede tener una intoxicación, como es anticolinérgico o antihistamínicos o antidepresivos. Existe la posibilidad. El señor se fue para la casa asegurándome que no, a los media hora me llama. Doctor, quedé con la duda, me puse a buscar y resulta que mi abuelita le ponemos los medicamentos con el desayuno y hay muchos de esos medicamentos que los está tirando debajo del comedor. ¿Sí? La señora tiene algunos problemas mentales, no se quiere tomar la pasta y los tira debajo del comedor. Y debajo del comedor estaba lleno de tabletas. ¿Qué toma ella? Sí, keitaipina, un antidepresivo potente en humanos, y todo coincidía con la intoxicación de este tipo. Ya vamos a ver cómo lo manejamos, ¿sí? Pero entonces les digo, ser insistentes en esa situación. ¿Qué medicamentos toma la gente de la casa? ¿Trabaja usted en la casa? Hay mucha gente que hace artesanías, que hace vitrales, ese tipo de cosas. ¿Ven usted con qué trabaja en su casa? Y esta la pongo con 1000 signos de interrogación, porque nunca nos la van a responder. ¿Sí? Incluso la literatura norteamericana dice, pregúntela, pero nunca le van a responder. ¿Sí? En su casa hay alguien que use drogas, su hijo fuma marihuana, su marido mete cocaína, nunca nos la van a responder. Pero debemos tenerla presente y buscarla, ¿sí?, dentro de la situación. No es por crear estereotipos, no quiero ser ofensivo con nadie, pero en mi práctica el 80% de los pacientes que he recibido intoxicados con marihuana son pitbulls. ¿Sí? Y todos los dueños tienen unas características muy particulares que usted dice, esto por así es. ¿Sí? Entonces, como les digo, esta no la van a preguntar, pero hay que tenerla presente en la situación. Este cuadrito es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud, que lo pongo ahí como para llamar la atención en algunas cosas. Por lo que decíamos anteriormente, no todo el mundo sabe qué es veneno o no todo el mundo sabe que es tóxico. Y entonces lo quiero poner porque esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Una sustancia se considera extremadamente tóxica si necesita menos de 1 miligramo por kilo para dar síntomas. Una sustancia es altamente tóxica si necesita entre 1 y 50 miligramos por kilo, y ahí sigue. Y en teoría, por convenciones internacionales, lo que es muy tóxico hacia arriba solo puede ser manejado por expertos, no puede ser de venta libre.
Por eso, no sé si ustedes han visto que el raticida que venden en el supermercado tiene un aviso abajo que dice peligro, veneno, pero siempre dice moderadamente tóxico. Tú dices, pero ¿por qué calaveras y dibujos y qué peligro, veneno? Y al final ponen moderada, que a uno moderado le suena como más o menos, ¿sí? Pero es porque por convenciones internacionales, de aquí para abajo, lo pueden vender al público, lo puede usar cualquiera, de aquí para arriba, profesionales expertos. Entonces hay ciertos plaguicidas que solo pueden ser por gente licenciada para usarlos. ¿A qué va esto? ¿Cuál es la dosis del meloxicam? 0,1 miligramos por kilo. ¿Sí? ¿Dónde entra en esta categoría? El meloxicam es una sustancia extremadamente tóxica. Si usted le da 1 miligramo por kilo a un paciente meloxicam, ya tiene síntomas. Meloxicam es una sustancia extremadamente tóxica, ¿sí? En teoría solo puede ser manejada por expertos, o recetada por el médico, o por el odontólogo, o por el veterinario, ¿sí? ¿Quién no va a una farmacia y le venden meloxicam? Cualquiera. Entonces, a eso voy, que de pronto hasta nosotros mismos hay veces somos muy folclóricos en esta situación. Las leyes, la idiosincrasia, hay muchas cosas de nuestro país. Esto es muy estricto en otros países, no hay que ir muy lejos. En Brasil usted no puede comprar un medicamento si no lleva una fórmula. ¿Sí? En Europa ni se diga. En Europa todas las farmacias están conectadas con los hospitales, pero a usted no le entregan la fórmula, la hacen en el computador, eso por redes llega a las farmacias, a la red grande de farmacias, y usted va a la farmacia y da su número de cédula y ya saben qué le tienen que entregar. ¿Sí? Usted no puede ir a comprar cualquier cosa. Entonces, como le digo, nuestra situación particular de nuestro país se presta para que tengamos muchos problemas de este tipo. Si usted se pone a hacer memoria, yo creo que si es capaz de acordarse de 2 medicamentos que entren en esta categoría, no se acuerda más. ¿Qué diría yo que medicamentos que usamos que necesitemos más de 500 miligramos? Yo el sucralfato. Sí, es difícil, el mannitol. Pero yo creo que no soy capaz de decirles algunos otros que entren en esta categoría. Entonces, es una situación complicada. Muy bien, ¿qué hago? Ya entrando en materia, si me llama una persona a la clínica y me dice, doctor, creo que mi perro se envenenó. Doctor, lo acabé de ver que se comió el veneno que puse para la rata. ¿Sí? Lo vi que mordió tal plantita y yo leí en internet que eso puede ser peligroso. Entonces, instrucciones telefónicas para el propietario. No sé si aquí les pase, pero en mi región la gente es muy entusiasta, muy autodidacta, y ellos tienen 1000 remedios para salvar a alguien intoxicado. ¿Sí? Y lo único que hacen es desastre, volver todo. ¿Sí? Que dele mostaza, que métale el dedo, que échele agua con sal de no sé dónde, que dele aceite. ¿Sí? Entonces, ojo que la verdad lo que puede hacer el propietario de la casa, hay cosas que pueden, pero no es mucho. Instrucciones. Importante, como necesitamos un diagnóstico muy certero para poder trabajar rápido, señor, si se viene ya para acá, haga lo posible por traer el empaque original del medicamento. No me sirve que me lleve 3 pellets azules. Esto fue lo que se comió. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Que me lleven el frasco de Coca-Cola. Aquí tenía basado el veneno mi abuelita. Entonces, ojalá, venga señor, haga lo posible por traer el empaque original de lo que el paciente se come. Es muy importante, obviamente, evitar la absorción. Cuanto más rápido vomite el perro, mejor. ¿Sí? Entonces, si a mí me llaman por teléfono y yo no tengo que esperar a que llegue a mi consultorio, sino que desde allá puede vomitar, va a ser mucho más conveniente para el paciente. Pero no a todos los podemos hacer vomitar y vamos a ver. Entonces, si no han pasado más de 4 horas desde la ingesta del veneno, ese numerito es muy variable. ¿Sí? Hay venenos que en 15 minutos se absorbieron en su totalidad. Pero pues para uno no sabe el número de cada veneno, yo lo pongo como el número, como la clave ahí, ¿sí? 4 horas. Si no han pasado más de 4 horas desde que se consumió el veneno,
trate que el paciente vomite, pero tiene que ser un paciente consciente, no puede estar inconsciente, no puede estar convulsionando, alerta y cooperativo. ¿Sí? Señor, el gato, el perro, el gato que tiene ahí, el perro se ve tranquilo, está atento, alerta, ¿sí? Está consciente, tratemos de hacerlo vomitar. Si no cumple estas tres, no. ¿Sí? ¿Cómo los hacemos vomitar? Como les digo, si le preguntan, no sé, aquí a un paisa les tiene 1000 remedios para hacer vomitar un perro. La recomendación es, solo hay un remedio casero recomendado para hacerlo vomitar, que es el agua oxigenada. El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Lo único recomendado para que en la casa el propietario trate de hacer vomitar a su paciente. Efectividad entre el 70 al 80%. Es decir, no todos vomitan, pero tiene una tasa alta de efectividad. Ya ahorita vamos a ver dosis y eso. ¿Sí? Trate de hacerlo vomitar con agua oxigenada, pero no retrase su desplazamiento al centro veterinario. Se acaba de comer esto, ¿tiene agua oxigenada en la casa? Sí, dele y rápidamente se viene para acá. ¿Sí? No es que, no, yo no tengo, pero mi abuelita que vive a 32 cuadras, ella mantiene agua oxigenada, entonces yo voy por el agua oxigenada, vengo, lo hago vomitar y lo llevo a su clínica. Si la tiene ahí, dele y rápidamente vuelve. La mayoría de literatura recomienda no tratar de hacer vomitar los gatos o el propietario. ¿Sí? Yo no tengo bronca contra los gatos, me parecen un paciente muy interesante. No es que sea más difícil, por lo menos a mí me pasó, seguro al doctor Pastáez, al doctor Rubén, que son de mi misma escuela, nos pasó lo mismo. De gatos no nos enseñaron nada, era perros, y el gato va a ser un perro chiquito. Entonces no es que sea más difícil, es que es distinto y no nos lo enseñaron. Pero entonces, al ser distintos, no trate de hacer vomitar un gato en la casa. ¿Por qué? Por esta situación. ¿Ustedes creen que existe algún gato cooperativo para tomar agua oxigenada? No creo que haya uno solo. ¿Sí? Y se nos va para el pulmón y lo que hacemos es lo que no queremos que haga el propietario, que nos empeore las cosas, que nos ponga el trabajo más difícil. Entonces la recomendación de la mayoría de literatura es: mi gato creo que se intoxicó, corra ya para la clínica. Mi perro creo que se intoxicó, está consciente, alerta y es cooperativo. ¿Sí? ¿Tiene agua oxigenada a la mano? ¿Sí? Denle, pero no retarde su venida al hospital. ¿Sí? Por lo que sea. ¿Sí? Es preferible pecar por exceso. Es que le pegó 2 lamidas a la chocolatina. Yo creo que va a ser imposible que lo consiga con teobromina, pero por las dudas, pues uno mejor lo trae y lo miramos. ¿Sí? Evalúe la posibilidad de administrar carbón activado. Es frecuente que en las casas, no es frecuente, pero puede ser habitual que en las casas haya carbón activado. No sirve cualquier carbón. ¿Sí? Uno encuentra que dice, no, queme un pan, queme una arepa y le da el tizne, ¿sí? Le da la ceniza. Entonces, mientras se quema una arepa, pierde media hora, ¿no? Y la tasa de absorción, ya vamos a ver, no es la ideal. Tiene que ser carbón activado. Entonces no sirve tampoco el carbón palazado. ¿Sí? El carbón que tiene ahí palazado esta noche, no. Ese no nos sirve, ojalá sea activado. Pero ¿por qué es frecuente tener carbón activado en la casa? La mayoría de medicamentos de venta libre para la flatulencia tienen carbón activado. ¿Sí? Yo no estoy casado con ninguna casa comercial, pero no se me ocurre ningún otro nombre. Señor, ¿tiene Finigas en la casa? ¿Sí? Vaya, busque si tiene Finigas, algo para indigestión. ¿Sí? Mire, porque no todos los Finigases traen carbón activado, algunos son solo anís, algunas otras cosas, pero la gran mayoría traen carbón activado. Entonces mire si existe la posibilidad de tener ahí a la mano carbón activado. Pero el agua oxigenada, el carbón activado es si usted lo tiene ahí. No pierda tiempo, señor, yendo donde el vecino, yendo donde la tía. Si lo tiene ahí, déselo, y si no, venga ya corriendo al consultorio. Y eso sí, trate de traer el empaque original, la matica que se comió, lo que sea. Muy bien. Ahorita sí, entonces, ya nos llamó o no nos llamó, simplemente el paciente nos llevó al hospital. Tenemos un paciente en la mesa de consulta
confirmado que está intoxicado, o simplemente sospechoso de que dentro de los diagnósticos cabe una alta posibilidad de que nuestro paciente esté intoxicado. Entonces, lo primero, como cualquier urgencia, entonces hay pacientes de esos que necesitan el ABC, igual que el que llegó atropellado, igual del que peleó con otro perro, igual que el perro nos llega con un vólvulo gástrico. Venga, lo primero es el ABC de urgencia, ¿sí? Vía aérea, respiración, circulación. Entonces, antes de pensar en qué tóxico, qué pudo haber pasado, bueno, es que no nos va a morir, establecemos una vía aérea. Hay pacientes que pueden llegar con obstrucciones de la vía aérea por el vómito, entonces venga, limpiemos esa vía aérea. En reacciones alérgicas por zootoxinas puedo tener edemas que me dificultan la respiración, entonces venga a ver si hay que intubar o qué vamos a hacer. Evaluamos la respiración, el corazón, siempre tenemos un acceso venoso. Obviamente si al paciente nos lo ponen en la mesa y lo vemos como este, atento, tranquilo, pues listo, yo creo que ese ABC está bien, me despreocupo y ya entramos a trabajarle todo lo otro, pero no se le olvide que hay pacientes de estos que nos pueden llegar en una situación crítica vital. Entonces, muy importante, siempre la vía aérea, no dudemos en intubar, ya vamos a ver ahorita, pero entonces, importante saber intubar, tener traqueotubos a la mano, seguro aquí pasa algo similar que en Manizales, que muchas veces los que ya llevamos algunos años en esto, que somos propietarios de la clínica y ese tipo de cosas, ya no queremos hacer turnos, ya queremos salir a las 6 para la casa, no nos vamos a marcar un domingo allá, y muchas veces quedan veterinarios muy recién egresados, incluso hay veces quedan estudiantes que apenas están terminando. Entonces es importante darle el entrenamiento. Bueno, usted sabe intubar a un paciente, sepa que tiene que tener traqueotubos a la mano, cómo se hace el procedimiento, considerar la posibilidad de traqueotomía. La verdad, de mi práctica, a los 15 años ejerciendo con pequeños, me ha tocado hacer 3 traqueostomías de urgencia, ¿sí? Una sola por intoxicación. Uno fue un perro que incluso fue postquirúrgico, un cuerpo extraño esofágico, un hueso, 15 días atrapado, entramos, retiramos el cuerpo extraño, el paciente recuperó la anestesia, lo extubamos, le había hecho una parálisis laringea, me imagino que en la cirugía dañamos el laringeo recurrente, y el perro se asfixiaba y se asfixiaba, no se podía extubar, entonces duérmalo, intúbelo, este perro que no, hagamos una traqueostomía, porque no puede estar intubado, miramos si ese nervio se recupera o qué pasa. ¿Sí? El otro fue un labrador que se tragó una aguja, se le clavó en la laringe, hizo tanto edema que se estaba muriendo asfixiado porque fue una urgencia. Y el otro fue un pug picado por abejas, la picadura había sido dentro de la boca y se estaba muriendo asfixiado, donde venga, hay que hacer una traqueostomía de urgencia. Esto pues no aplica a nosotros, es decir, no vamos a gastarle tiempo. Saben que esto de urgencia uno no tiene tiempo de depilar, de embrocar, eso ya es más para un congreso de emergentología. La foto la puse ahí, esto es un gato que va para una tiroidectomía por hipertiroidismo. Pero entonces, para que sepan que hay veces en pacientes intoxicados podemos requerir ¿no me han estado escuchando? Sí. Hay pacientes en los que podemos requerir una traqueostomía de urgencia. Muy bien, hay veces que necesitamos hacer una intubación, una traqueostomía y pues nuestro paciente está tratando de respirar, peleando por aire, nos va a morder y nos centramos en la encrucijada, venga, ¿lo cedo o no? Pero es que yo lo veo muy crítico, si lo anestesio se me va a morir. ¿Qué hacemos? Mis protocolos preferidos en pacientes inestables, venga, es que tenemos que sedarlo para poder hacer esto, pero lo veo muy delicado, son estos dos, diazepam propofol o diazepam etomidato. Yo prefiero por mucho el último, es un medicamento muy desconocido por nosotros los veterinarios, es de fácil consecución, no es de restricción, es de venta libre, pues para anestesiólogos, pero usted lo consigue en cualquier hospital.
pero no le van a poner problema como si fuera a comprar ketamina, fentanilo, ¿no? Se lo venden pues en un hospital, pero se lo venden relativamente fácil. Entonces yo a esos pacientes prefiero de diazepam propofol, lo tenemos toda la mano, accesible, o les digo diazepam etomidato. ¿Por qué me gusta más el etomidato? No da hipotensión, no me afecta el gasto cardíaco, como sí todos los otros anestésicos, y tiene un margen terapéutico muy amplio, muy amplio. ¿Qué es ese margen terapéutico? En el propofol se estima que la dosis que me duerme al paciente necesita 3 veces esa para dar paro respiratorio. Entonces ese es el margen terapéutico. ¿Cuánto me lo duerme? ¿Cuánto me da paro respiratorio? En el propofol es de 3. Un problema es que hay pacientes que necesitan 2 miligramos por kilo para dormirse, ¿sí? Ese paciente necesitaría 6 para hacer paro. Pero hay pacientes que pueden necesitar 6 miligramos por kilo para dormirse, se necesita mucho más. Entonces yo sé que es un medicamento seguro, pero que igual hay individualidades, que hay pacientes que si pongo una dosis relativamente alta me puede complicar. El etomidato tiene un margen terapéutico de 16. Lo que me duerme el paciente, yo necesito 16 veces la dosis para entrar en paro respiratorio. Entonces, es un medicamento supremamente seguro, yo lo mantengo ahí a la mano, para anestesias de pacientes muy inestables, y como les digo, se consigue fácil, no es caro, precio propofol, lo mismo que el propofol, la dosis, igual que el propofol, 2 a 8 miligramos kilo, ¿sí? Entonces, estos son los protocolos que a mí me gustan si tengo que sedar a un paciente inestable. Porque es un medicamento que no es muy conocido y que en humanos solo también lo usan en urgencias. Porque es un medicamento que no se puede usar por más de 6 horas. Entonces, en humanos que las cirugías duran tanto, es un medicamento que no se debe usar por más de 6 horas. Yo lo uso con mucha regularidad. La razón es que me bloquea una enzima, que se me escapa el nombre en este momento, en la glándula adrenal, que es la encargada de producir cortisol. Y entonces, por más de 6 horas, el paciente me hace un hipocorticalismo, me hace un síndrome de Addison inducido por el medicamento. Entonces, dicen, usarlo para una anestesia de 2-3 horas, usted lo puede hacer tranquilo, no lo use para cosas muy largas. Como esto es una cosa de urgencia, ¿sí? Es el medicamento, como les digo, que yo prefiero en esas situaciones. Entonces recuerden, no dude en intubar pacientes. Yo he visto mucho rechazo, pues uno siempre es como muy reacio a que el paciente lo ve respirando mal y eso. Y no, pongámosle mascarita, cámara de oxígeno, ¿sí? Pero a veces pecamos en, venga, no hay que intubar. ¿Sí? Entonces no dude, sobre todo en intoxicados, venga, a quienes intubamos, a quienes lo dormimos un poquito y les ponemos de una vez un tubo traqueal, ojalá todo paciente comatoso, que te llegue comatoso por la intoxicación, intúbalo. Pacientes inconscientes, pacientes con importantes alteraciones neurológicas, todos sabemos que si el paciente nos llega en estatus convulsivo, pues nos toca empezar a hacer terapia de sueño. Ese paciente no lo dejemos en terapia de sueño y respirando solo nasal y oxígeno ambiental. Intubémoslo y no pues con un respirador, pero pues sí con un soporte de oxígeno a través del traqueotubo. Todo paciente que vos notes que no protege su vía aérea, que no tiene reflejo de Bluetooth, o cualquier paciente con importante distrés respiratorio, disnea. ¿Sí? Si queremos ser un poco más prolijos en esto, con oximetría de pulso tomamos esa decisión. Cualquier paciente oxigenando por debajo de 90 con oxígeno suplementario nasal, no, intubemos lo que no está siendo suficiente. Muy bien. En ese paciente entonces que nos llega al consultorio, que no es de urgencia, lo vemos más o menos estable, y nos llegó y sabemos que está intoxicado, lo más importante es evitemos que el poco veneno que quede por ahí, que no se haya absorbido, se siga absorbiendo. Tratemos de bajar la dosis de ese veneno para que no se nos absorba. Y entonces tenemos varias formas de tratar de eliminar el veneno que queda en el cuerpo de ese paciente. Si la administración del veneno fue dérmica, pues entonces a ese paciente hay que bañarlo. Entonces, venga, lo estabilizamos, vemos que está muy estable, consciente, pasémoslo a baño. ¿Sí? Entonces, cuando la exposición fue dérmica, un buen lavado de la piel, ojo con la temperatura del agua,
No muy caliente, porque vasodilata y aumenta la absorción. No muy fría, porque una de las complicaciones de la mayoría de intoxicaciones graves es la hipotermia y no las quiero empeorar. Y ténganlo muy presente con los piretroides. Entre más baja es la temperatura del paciente, más fuerte es la acción del piretroide. Entonces no vayan a enfriar un paciente, porque nos pasa mucho. ¿Cuál es la razón más? Pues lo que yo más veo, gatos que les pusieron antipulgas para perros, ¿sí? Y entonces intoxicación con piretroide. Entonces, es que fueron antipulgas spot on. No, báñelo. Pero ojo, no enfríe el gato, que si se enfría, los síntomas son peores. En casos de metaldehídos que sube la temperatura, ¿es importante bajarle? Sí, ya también lo vamos a ver entonces ahorita. Tenemos, sobre todo en pacientes que nos llegan convulsionando mucho, hipertermia. Tampoco es bueno. La hipertermia es un desastre porque me favorece el CID. Entonces hay pacientes que lo saco de la intoxicación y se me murieron de coagulación intravascular diseminada a las 24 horas. Entonces la hipertermia es lo que más me dispara CID. Y la hipertermia me da rabdomiólisis, ¿sí? Empieza el músculo a destruirse y la rabdomiólisis me da daño renal. Entonces la hipertermia tampoco es buena. Esos pacientes, si están hipertérmicos, hay que enfriarlos. No en exceso, lo vemos ahorita, pero sí hay que enfriarlos. Pero no dejar enfriar mucho a los pacientes, como les digo, muy importante, el piretroides, que sería un paciente que vamos a bañar rápidamente. Algunas cosas que recomiendan no echarles agua porque se disuelven más fácil, principalmente tiner y acetona. Dicen, no, ese no lo bañe, ese con pañitos trate de quitar esa sustancia del cuerpo, pero no lo bañe. Y nunca neutralice, nunca neutralice. Yo no sé, eso estaba como en la cabeza de algunos de nosotros. ¿Qué es eso de neutralizar? Se intoxicó o entró en contacto con algo ácido. Échale algo alcalino, ¿sí? Para estabilizar el pH. ¿Sí? O le cayó algo muy alcalino, se tomó una soda cáustica, ¿no? Entonces dele vinagre o dele zumo de limón para neutralizar. Juntar una cosa alcalina con una ácida da una reacción exotérmica y vamos a tener la quemadura del ácido o del álcalis más una quemadura térmica. Entonces nunca pensemos en neutralizar el pH. ¿Sí? Agua, 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 agua. ¿Sí? Y un jabón normal, sin insecticidas, pues no es que llego intoxicado y bañelo y el peluquero con asuntola allá. Agua y un jabón de avena, un jabón de coco. ¿Sí? Ojalá sin perfume, sin nada, un jabón neutro, pues, para que no nos empeore. ¿Qué puede significar este signito aquí? Esto es un pecado enorme en toxicología. Muchos de esos tóxicos se absorben transcutáneo y este hombre le está quitando el veneno a él, pero se lo puede estar chupando a él. ¿Sí? En toxicología, los veterinarios, no sé aquí, que yo he visto, somos muy cochinos, ¿sí? Y rara vez, por decir nunca, trabajamos con guantes. ¿Sí? Yo no soy capaz de partir un espadadrapo con guantes, yo no soy capaz de coger una avena con guantes, ¿sí? Pero entonces nos cae la sangre y ya nos acostumbramos tanto que el perro vomita y nos cae el vómito y lo dejamos para después, ¿sí? Pero entonces, y en toxicología, muy importante eso, siempre trabajen con guantes porque hay que garantizar la seguridad del personal. Si el contacto fue ocular, la verdad es difícil que un contacto ocular me dé una intoxicación sistémica, pero pues sí le puede dar daños graves en el ojo. Contactos oculares con tóxicos, sobre todo álcalis, ácidos, hay que tratar de lavar rápidamente el ojo con solución salina. Y esto es un número que parece exagerado, pero es la recomendación en humanos y animales. Eso suena a una eternidad. Pero entonces, paciente llegue con algún contacto tóxico en el ojo, quédese 30 minutos echándole solución salina sobre ese ojo. De hecho, en humanos venden unos implementos para eso, una especie de coquita que va conectada con una especie de enoclisis que tira el agua a cierta presión y al humano le ponen eso y le bajan ahí 5 o 6 litros de suero a lavar. Debemos hacer algo muy similar. Este fue un perro que estaban haciendo una construcción en la casa y metió la cabeza en el bulto de cemento. ¿Sí? El cemento es un alcalino, quema y tuvo pues una lección corneal grave. Entonces venga, un lavado,
¿sí? Manejamos el dolor, si hay mucho dolor podemos manejar el dolor tópico, alcaíne, pues cualquier anestésico tópico que usen para su evaluación ocular, este tipo de cosas. La proximetacaína es el que yo mantengo en la clínica, la alcaína en goticas, ¿sí? Simplemente lavamos y ahí ya remitimos a oftalmología, o ya miras si vos haces todo, si un paciente necesita un manejo avanzado de la úlcera, no sé, un flap conjuntival. Nosotros en la clínica hacemos mucho injerto de membrana amniótica para úlceras complicadas. Pues ya mira si fue sencillo o si hay que empezar un tratamiento, pero ya oftalmológico, pues, que consiste en otra cosa. Muy bien. Si el contacto no fue dérmico, la intoxicación no fue dérmica, sino que fue oral, el paciente se consumió el veneno y entonces yo no quiero que ese veneno se absorba, pues entonces consideramos ya, venga, necesitamos sacar ese veneno de allá, tratar de hacerlo vomitar. En la clínica podemos tener un poco más de recursos que el propietario. Recuerden, el propietario solo agua oxigenada. En la clínica tenemos algunas alternativas. Tenemos las mismas 4 horas. Si pasaron más de 4 horas entre el consumo del veneno y que llegó a la clínica, ya no nos va a servir. Ya hubo vaciado gástrico completo, usted no es capaz de sacar eso del intestino, ya se absorbió, entonces no pierda el tiempo. Si fue muy rápido, sí, inducimos el vómito. Importante, tengan grabado en la cabeza a quienes no tratan de hacer vomitar. Y básicamente es a aquellos que se pueden broncoaspirar porque no tienen un buen reflejo de glutor, o aquellos en los que el vómito puede empeorar la situación. Me hago entender, no haga vomitar ni pacientes inconscientes ni pacientes que lleguen convulsionando. Los pacientes se broncoaspiran con mucha facilidad, entonces no los trate de hacer vomitar. Pero entonces me llegó convulsionando, se comió el veneno hace media hora, le dejo el veneno allá. No se hace vomitar, sino que pasa ya al lavado gástrico, ¿sí? Porque recuerden que el vómito necesita un estado de conciencia para que se dé. Si yo no lo quiero hacer vomitar, entonces está convulsionando, lo duermo y lo paso al lavado gástrico. Es preferible el vómito, ¿sí? Por esto que está aquí. Los estudios dicen, un paciente que vomita desocupa el 70% de su contenido gástrico. Igual hay veneno que queda allá, pero un vómito es capaz de sacar el 70%. Si no vomita, sino que le hago lavado gástrico, por lavado gástrico yo solo soy capaz de sacar el 50%. Entonces, si lo puedo hacer vomitar, es más efectivo el vómito para sacarme veneno. Pero si el vómito está contraindicado, pues lo paso a lavado gástrico, ¿sí? No hacemos vomitar pacientes donde la sustancia ingerida fue muy alcalina o muy ácida. Estos pacientes básicamente es porque el esófago es una estructura muy delicada. Entre una cosa muy ácida quemando, ya lo voy a volver a sacar, quemando más, tengo un alto riesgo de perforación esofágica, mediastinitis, unas complicaciones desastrosas. Entonces, ácido alcalis, no, ese déjelo allá, ya vamos a ver qué hacemos con él, pero ese no lo sacamos, ¿sí? Si la intoxicación fue con un tranquilizante, entiéndanse, antidepresivos, antihistamínicos, esos medicamentos, la gran mayoría tienen efectos antieméticos. Y entonces, por más que yo quiera tratarlo de hacer vomitar, él tiene bloqueado su centro del vómito y estoy peleando ahí farmacológicamente y probablemente no voy a lograr el objetivo, voy a perder tiempo, voy a meter sustancias que no me van a servir y me pueden dar otras cosas que no quiero. Entonces, en esos pacientes con antihistamínicos, antidepresivos, el vómito puede no ser una opción. Este paciente que pasa al lavado gástrico, ¿sí? Y derivados del petróleo, gasolina, querosene, ese tipo de cosas. Los perros a veces se pasan de estúpidos y no falta el perro que le da por tomar gasolina, ¿sí? Y lo reporta frecuentemente la literatura. Esos pacientes no se deben hacer vomitar porque los hidrocarburos tienen una viscosidad nula, eso no tiene nada de viscosidad, y entonces la posibilidad de broncoaspiración es altísima. Eso, como no es viscoso, no se pega, eso va saliendo y va cogiendo el camino que encuentra. Entonces, en hidrocarburos hay una alta posibilidad de broncoaspiración y un hidrocarburo en el pulmón es un desastre. Entonces, si sabemos que el consumo de hidrocarburos, no lo hacemos vomitar, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos vomitar en la clínica? Podemos usar el agua oxigenada, igual que se usó en la casa, y esta es la dosis que tenemos que decirle al propietario.
1 mililitro por kilo, no subirnos de 40 mililitros. ¿Sí? 1 mililitro por kilo. Efectividad, ya les decía, 70%. Si su paciente no vomitó con una dosis de agua oxigenada, repítala a los 10 minutos. ¿Sí? Si no le vomitó con la segunda, ya no va a vomitar. No le den más. Esos máximo 40 es por dosis. Entonces, perro de 38 kilos, yo le puedo dar 38 ml, no me vomitó nada. La segunda dosis, otros 38, no me vomitó, ya sé que con el agua oxigenada no me va a vomitar. No le den más, que no va a lograr que vomite y ya va a empezar a hacer una irritación gástrica, una erosión gástrica, otras cosas que se nos van a adicionar a la situación. Pero entonces el agua oxigenada es una posibilidad en el consultorio y en la casa. Perros, recuerden, no vamos a ser capaces nunca de hacerle tomar agua oxigenada a un gato. Entonces, agua oxigenada, perros. Otras opciones, y esta es una opción viable en gatos, silacina. La silacina, 0.5 miligramos por kilo. Hay una razón reportada que farmacológicamente no he encontrado la explicación, pero la silacina es más emética si se pone muscular que si se pone venosa. Entonces, en toxicología preferimos poner la silacina muscular. La razón de por qué no la tengo muy clara. Sí, hablan de la cantidad, pues, de la forma en que va alcanzando los niveles plasmáticos en el centro del vómito, pero bueno, funciona mejor muscular que venosa, a 0.5 miligramos por kilo. ¿Qué inconvenientes? Recuerden, si el paciente venía ya con arritmias, esto me las puede empeorar, me lo va a dejar medio sedado, pero es una alternativa, y en nuestro medio es la alternativa de pronto más útil en gatos. Con silacina te vomitan el 90% de los gatos, el 80% de los perros. No es infalible, pero tiene una buena tasa de efectividad. Si es para anestesia, el 100% de los gatos vomitan. Cuando yo no necesito que vomiten, todos vomitan en anestesia. Cuando es para intoxicación, hay algunos que les da por no vomitar, ¿sí? Pero es una buena alternativa. Ustedes van a encontrar mucho en la literatura la apomorfina. La apomorfina viene inyectada, incluso dicen que la echan en gotas en el saco conjuntival. Es un medicamento que no tenemos a disponibilidad en nuestro país, entonces pues no lo vamos a usar, y es un medicamento emético indicado básicamente en perros. En gatos funciona muy mal, y básicamente es porque actúa sobre receptores dopaminérgicos del centro del vómito, y saben que el gato es supremamente pobre en receptores dopaminérgicos. El perro sí tiene buena cantidad, entonces en gatos no nos va a funcionar bien. Por ese mismo motivo es que la metoclopramida en gatos funciona tan mal, porque es que la metoclopramida es dopaminérgica y el gato casi no tiene receptores dopaminérgicos. Entonces metoclopramida en gatos para evitar el vómito casi no me funciona, y la apomorfina para inducir el vómito casi no me funciona, ¿sí? Entonces la pongo ahí para que sepa. Usted encuentra en la literatura que habla mucho de el jarabe de ipecacuana. La ipecacuana es una planta de origen de esta zona, Perú, Ecuador, ¿sí? Que tiene una sustancia que se llama la emetina, que es altamente emética. Hay un inconveniente, y es que como es un medicamento como medio de origen natural, que no lo produce ninguna planta farmacéutica, si usted lo consigue, usted no es capaz de conocer exactamente la concentración, y hay una cosa que es jarabe de ipecacuana y otra que es tintura de ipecacuana. Y la tintura de ipecacuana viene tan concentrada que puede ser supremamente tóxica al punto de matarme un paciente. Entonces, como no hay una casa farmacéutica que me garantice una concentración de ipecacuana, yo la dejaría como, o sea, se consiguen algunas tiendas naturistas, pero a mí no me gusta esa opción. De hecho, la ipecacuana, por Ministerio de Salud de Colombia, está dentro de las plantas medicinales que no se pueden usar, porque lo usaban mucho los chamanes y este tipo de cosas para volver a cuajar niños o para quitarles el mal de ojo y ese tipo de cosas, y hay reportes en Colombia de varios niños muertos por sobredosis de ipecacuana, o simplemente por vómito excesivo, deshidratación,
el papá nunca lo llevó al hospital porque lo estaba tratando el chamán, y entonces se murieron varios niños en Colombia por esa situación. Entonces es una planta que en teoría es ilegal usarla con fines médicos en el país y que no la vamos a conseguir a saber a qué concentración es eso. Lo reporta la literatura, pero a mí no me gusta. Entonces nos quedamos con agua oxigenada, perros, silacina, perros y gatos, para tratar de inducir el vómito en los pacientes que los puedo hacer vomitar. No sé si aquí pasa, pero como les digo, en Manizales todo el mundo tiene en la cabeza que si un perro está intoxicado, dele aceite. ¿Sí? Dele aceite. Y eso es un desastre. Eso es un desastre. La verdad, yo estuve buscando la razón de por qué todo el mundo tiene eso en la cabeza, y es que mi papá me dijo, y es que el papá le dijo al abuelito. Resulta que en los años 40 en Colombia era muy común en Navidad la intoxicación por fósforo blanco de los juegos pirotécnicos, y el aceite disminuye la absorción del fósforo blanco, y salían propagandas de radio que decían que si el niño se comió 3 totes o papeleta o algo de pólvora, le decían al papá, dele aceite mineral, no de cocina, dele aceite mineral y llévelo al hospital. Como salía hasta la radio, eso quedó en la cabeza de todo el mundo, que a un intoxicado hay que darle aceite, ¿sí? Pero solo sirve para el fósforo blanco. Y lo peor es que la mayoría de tóxicos que tenemos hoy día son liposolubles, y entonces el aceite me aumenta la absorción del tóxico. Y fuera de eso, la gente piensa que está intoxicado porque convulsiona, y le tratan de dar aceite a un paciente convulsionando y lo broncoaspiran con aceite. Y no son poquitos los pacientes que me ha tocado atender, que llegan intoxicados. En 6 horas salen de la intoxicación y se mueren en 2 o 3 días por la neumonía que les dio el aceite que le echaron. El tóxico no lo iba a matar, lo mató el aceite que le dio. Y he escuchado veterinarios dando esa recomendación por teléfono. Creo que el perro se envenenó, denle aceite, ¿sí? Entonces, por favor, nos sacamos de eso del disco duro, tratamos de sacárselo a todo el que lo tenga en la cabeza. Jamás se le da aceite a un paciente envenenado, ¿sí? Y lo otro, como les digo, también lo veo mucho allá en Manizales, que le dan sal para hacerlos vomitar. No funciona, y recuerden que la sal puede ser tóxica. Se estima que la dosis tóxica de sal de cocina, en perros y gatos es 4 gramos por kilo. ¿Sí? Entonces vean que no es una cosa muy alta, 4 gramos no es mucho por kilo. A un chihuahua, a un pincher le dan una cucharada de sal y la sal lo puede ir matando. ¿Por qué lo mata? Básicamente por hipernatremia. Va un exceso de sodio, se altera la osmolaridad cerebral, edema cerebral, y se nos murió el paciente por hipernatremia. Es por lo que se muere uno cuando se pierde en el mar y decide tomar agua de mar y ese tipo de cosas. ¿Sí? Esa hipernatremia es la que nos termina matando. Entonces, jamás sal. Ya sabemos, si podemos inducir el vómito, nos funciona mejor. Si está contraindicado el vómito, o si el paciente no logré que vomitara y no han pasado más de las 4 horas, paso al lavado gástrico. Pacientes con ácidos, con álcalis, sabemos que no. Este paciente, el pastor alemán, le estaban limpiando el piso con agua y ácido muriático, y al perro le dio por tomar agua de ese balde. El mismo Chulito, ojo con eso. Este gato, la señora hacía vitrales, y en los vitrales, no sé, por algo usan ácido sulfúrico. El gato pasó por el escritorio, regó el ácido sulfúrico y caminó sobre el ácido sulfúrico. ¿Sí? Este gato nunca lo olvidaré porque lo puse en la mesa, lo traté, bueno, se fue, y hasta el día de hoy me acuerdo porque la mesa quedó manchada. ¿Sí? La mesa es llena de manchas, el ácido se comió el acero de la mesa, y cada vez que entro al consultorio me acuerdo de ese gato que me dañó la mesa. Pero entonces recuerden, ojo, guantes. Siempre hay que tener precauciones con esa situación. ¿Qué pasa si era un álcalis, un ácido, un hidrocarburo? Sabemos que no lo podemos hacer vomitar, entonces hay que tener ciertas precauciones. Dicen, diluya con agua, trate de darle agua, meta agua a ese estómago, pero no que salga, que quede allá para diluirlo.
Hay alguna literatura que recomienda la clara de huevo, entonces que los pacientes administrarles clara de huevo vía oral puede ayudar a neutralizar un poco la acción de esos ácidos, esos álcalis. Son más peligrosos los ácidos porque el álcalis quema mucho, pero de una vez la proteína forma un tapón. El ácido quema y ese ácido es capaz de pasar a vías plasmáticas. Entonces el ácido me da quemaduras y me puede dar alteraciones ácido-básicas sistémicas, porque el ácido puede empezar a actuar como un ácido sanguíneo. El álcali solo me quema y me da solo las lesiones locales. Pacientes que requieren altísima analgesia, empezamos con antieméticos, porque a veces no queremos que vomite, hay que cuidar ese esófago. Entonces empezamos de una vez con antieméticos. La literatura dice que maropitán es el más indicado, ¿sí? Entonces de una vez tocas el sereno. Si no tenemos maropitán, en este momento creo que hay un problema de distribución con el maropitán, entonces ondansetron, metoclopramida, ¿sí? ¿Ya llegó? Tenían fregados sin maropitán. Pero entonces maropitán es la mejor opción, no trabajo con ellos, ¿sí? Es evidencia científica, maropitán es la mejor opción. Si no tiene maropitán, ondansetron, metoclopramida. Protección del personal médico, importante. Y esto es una recomendación de medicina humana. En medicina humana dicen, si un paciente consumió ácido o álcalis, hágale una endoscopia las primeras 12 horas y dése una idea de qué tan grave está. Porque hay pacientes de los que miran y dicen, no, solo eritema, solo edema, o no, úlcera, este va para cirugía porque hay que quitarle un pedazo de estómago, bueno, hay que mirar, pero las primeras 12 horas. Después de pasar esas 12 horas, el riesgo de romper una estructura quemada es muy alto. Entonces, en humanos, cuando llega usted por un consumo de ácido, si pasado menos de 12 horas, le hacen endoscopia. Si pasaron más de 12 horas, le hacen endoscopia a las 3 semanas después del accidente. Y siempre esperando a ver si se va a perforar o no para llamar al cirujano. Pero si la pueden hacer antes, ellos dicen, no, esta idea de una vez entra a cirugía. Entonces, es una recomendación de humanos que yo pienso que se puede traspolar un poco a veterinaria. Este es un paciente de una fábrica que trabaja con muchas sustancias químicas y simplemente el perro no quiere comer bien, está salivando, lo llevan a consulta y pues teníamos una severa quemadura con pérdida de tejido de la lengua y ese tipo de cosas. Se le hizo la endoscopia, la lesión estaba restringida a la lengua, ¿sí? No había mucho problema. Entonces, recuerden, si no fue hidrocarburo, no fue ácido, no fue álcalis, y no logré que vomitara, o está inconsciente o convulsionando, lo paso a lavado gástrico. Lavado gástrico siempre con el paciente anestesiado. No traten de hacer un lavado gástrico en un paciente sedado, en un paciente semidormido. Los va a morder, va a partir el tubo, vamos a tener miles de líos. Anestesienlo. Si está muy inestable, les da miedo, ya saben, diazepam propofol, diazepam etomidato, y hacemos el lavado gástrico. Siempre antes del lavado gástrico, tubo orotraqueal, ¿sí? Entonces siempre ponemos tubo orotraqueal. Pasamos el tubo orogástrico, no olviden marcar el tubo. Tenemos un estómago que puede estar lastimado y ese tipo de cosas, y a veces uno se afana y mete el tubo, ¿y hasta dónde lo meto? ¿Cuánto lleva adentro? No se empuje hasta que se atranque. No, entonces la idea es, medimos previamente, última costilla, canino. Lo que yo hago es que a la altura del canino, donde me digo, pego un espadadrapo y sé que paso el tubo hasta que el espadadrapo me llegue a la altura del canino y ahí estoy en la luz del estómago, no necesito empujarlo más. Y el lavado gástrico se recomienda con agua corriente, agua de la llave, 10 mililitros por kilo por el tubo, ¿sí? Lo deja ya 30 segundos, si puede hacer masaje al valle del perro, y después lo inclina y por gravedad trata de retirar lo que más pueda. ¿Cuántas veces hacemos ese proceso? Ojalá mínimo 10 veces, hasta que el agua salga clarita como entró, que salga sin residuos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Lo podemos casi que protocolizar en 10 veces. Venga, vamos a meter agua, lo sacamos otra vez, la segunda, 10 veces, metemos y sacamos, metemos y sacamos. Recuerden que es más inefectivo que el vómito para desocuparme el estómago. Pero si no han pasado más de 4 horas y no logré que vomitara o no lo puede hacer vomitar, vamos para lavado gástrico.
Carbón activado, este ya tiene un número distinto, porque este me actúa en el estómago y me actúa en el intestino. El vómito, el lavado solo me saca lo del estómago. Si yo tengo tóxico sin absorberse desde el intestino, el carbón me puede ayudar, ¿sí? Y entonces resulta que el carbón lo que hace es hacer uniones químicas con muchas otras sustancias químicas y evitar que se absorba. ¿Qué es eso de activado? ¿Por qué el carbón del asado no me sirve? Porque el carbón, la molécula de carbón, es sometida a unas altas presiones y a unas altas temperaturas, y lo que hacen es esto, volverlo como poroso. Y eso aumenta la tasa de absorción enormemente. Se dice que 1 gramo de carbón activado es capaz de absorber lo que hay en una superficie de 1000 metros cuadrados. Entonces es una tasa de absorción que eso pega y pega y pega y pega cosas, una cosa impresionante. ¿Cómo lo vamos a dar? De medio a 1 gramo por kilo. Si el paciente, yo logré que vomitara y no está inconsciente, yo prefiero dar ese carbón en tabletas. Se consiguen de uso humano, carbón activado en las farmacias, ¿sí? Y entonces le doy una tableta por cada 20 kilos. Si a mi paciente estaba dormido, me tocó anestesiarlo o le hice lavado gástrico, pues es más fácil ya pasar un carbón más diluido, ya me queda más difícil pasar las tabletas. Y entonces ahí uso el que viene en polvo, que saben que tenemos esta presentación comercial de uso veterinario. La dosis es medio gramo por kilo y el sobre viene de 8 gramos. O sea que sería, yo generalmente lo uso, un sobre para 15, 20 kilos. ¿Sí? Lo diluyo en un poquito de agua y se lo bajo por el tubo por donde hice el lavado gástrico. ¿Sí? Antes de retirar el tubo hago el lavado y después de que retiro la última cantidad de lavado, meto el agua con el carbón diluido y ya lo dejo allá, ya dejo el carbón allá adentro. Lo vamos a ver más adelante. Hay algunos venenos que hacen circulación enterohepática. ¿Qué es eso? Se comió el veneno, se absorbió, circuló, hizo su efecto y el hígado lo atrapó, pero el hígado no lo metaboliza, lo elimina como molécula activa, vía biliar. Lo tira a la bilis me lo tira al intestino, y cuando eso va por el intestino, pues el intestino lo vuelve a reabsorber y el paciente se vuelve a reintoxicar con lo que estaba tratando de eliminar. Entonces el veneno está recirculando entre hígado, intestino, circulación, hígado, intestino, circulación. Hay muchos venenos que hacen circulación enterohepática. Vamos a ver cuáles son más adelante. A esos les repetimos carbón, porque la idea es que le di carbón para coger lo que estaba en el intestino, pero eso pasó derecho, salió. Cuando la bilis me volvió a tirar veneno al intestino, que hubiera carbón ahí disponible para que no se volviera a reabsorber. En perros, el ibuprofeno tiene una altísima tasa de circulación enterohepática. Entonces la idea es que un perro intoxicado con ibuprofeno, yo le dé carbón cada 4 horas durante 2 días, para que todo lo que va saliendo me lo dé. Y vamos a ver muchos otros que hacen circulación enterohepática. Ojo que un exceso de carbón también le puede dar hipernatremia, entonces no más de 48 horas, porque ya también nos podemos pasar por otro lado, que es la hipernatremia. Hay sustancias que no las absorbe el carbón, ¿sí? Por fortuna son pocas, pero hay algunas cosas que el carbón no las absorbe. Los álcalis y los ácidos no se absorben por el carbón. El cianuro, que pues en nuestra práctica es muy inusual. El alcohol, etanol, metanol y etilenglicol no se absorben. Los solventes y las sustancias muy sencillas, los metales pesados, el hierro, el litio, el mercurio, esas sustancias no se absorben por el carbón. Estructuras más complejas, como la mayoría de insecticidas, de medicamentos y ese tipo de cosas, sí se absorben por el carbón. Y ese punto también es muy importante.
Porque recuerden que si usted le está dando carbono a ese paciente, pues el antídoto que le esté dando no puede ir vía oral, porque el carbón se lo va a inactivar, se lo va a evitar la absorción. Entonces, si en ese paciente usted necesita que algún medicamento vaya vía oral, porque no se consigue para enterar o ese tipo de cosas, pues sabe que tiene que separarlo por un buen tiempo del carbón y tratar de dar el carbón en el menor tiempo posible. Doctor, si no es un tóxico con circulación enterohepática, ¿cada cuánto se lo? Si sabes que no tiene circulación enterohepática, una vez es suficiente. Porque lo que quiero es que no se me absorba lo que va en el intestino, eso lo atrapa y ya, lo otro ya se absorbió y no tengo nada que hacer. Una sola vez. Si tiene circulación enterohepática, cada 4 a cada 6 horas durante 2 horas. Doctor, una pregunta, disculpe. O sea, que en el caso de que esté en el campo, que no tenga carbón activado a la mano, el carbón del otro no serviría para nada. Decir que para nada sería muy radical, pero la verdad es que sirve muy poco. En mi caso, yo preferiría darlo a no hacer nada. O sea, que es que estoy en el campo, en una finca, lejos, 2 horas de cualquier farmacia, y, el carbón del asado, ¿sí? Alguna cosita nos puede absorber, pero es un 2% deficiente comparado con lo que es el activo. Muy bien. Muy bien. Yo no quiero que ese carbón que me atrapó el veneno en el intestino tenga el chance de irme soltando, porque esas uniones con el carbón a veces no son uniones muy fuertes. Entonces yo tengo que, si lo dejo mucho rato en el intestino, el veneno se puede ir soltando. Entonces yo quisiera que ese carbón me atrapara el veneno y que eso saliera rápidamente del cuerpo de ese paciente. Y entonces ahí lo que hacemos es dar un catártico. Recuerden que el término catártico es algo que me produce diarrea en menos de 6 horas. El término laxante es algo que me afloja la consistencia de la materia fecal y necesita 48 horas para actuar. Entonces yo no quiero un laxante, yo quiero un catártico, algo que me dé diarrea ya y me saque todo eso del intestino. La mayoría de literatura habla del magnesio, sulfato de magnesio, que dar sulfato de magnesia vía oral 5 mililitros por kilo. Cuando lo usamos como antiácido usamos 1 mililitro por kilo, que hay veces da diarrea, pero no es lo más habitual. Pero si lo quiero usar como catártico, el magnesio lo uso a 5 mililitros por kilo. Hay que tener cuidado porque ese exceso de magnesio puede ser peligroso, no se recomiendan insuficientes renales, no se recomiendan pacientes con una importante alteración de su estado mental, y hay que estar muy pendiente de la hidratación porque el paciente se puede deshidratar. La verdad, yo el sulfato de magnesio hace mucho tiempo no lo uso, desde que tenemos a disposición el polietilenglicol o el macroglol. Esto es un producto de uso comercial, de uso humano, lo consigue en cualquier farmacia, porque esto es lo que le recetan a todas las personas que se van a hacer una colonoscopia. Les mandan esto el día anterior para tener el colon limpio, para que vayan a colonoscopia. Entonces se consigue en cualquier farmacia. Tiene las ventajas de que no me lleva electrolitos como el magnesio, y además viene estabilizado con sodio y potasio, que me da diarrea pero no me altera el balance electrolítico en el paciente, no deja que se pierda sodio, que se pierda potasio. Entonces es muy seguro. Este es el comercial Nuliteli, es polietilenglicol, se da 15 mililitros por kilo. Lo que yo hago es, si hice lavado gástrico, dejo el carbón y paso el Nuliteli. Si no hice lavado gástrico y di el carbón en tabletas y el volumen es muy grande, a veces en los pacientes prefiero pasar una sonda nasogástrica, que para esas antes no tengo que anestesiar al paciente. Lubrico la sonda con algo de lidocaína para que insensibilice, y el paciente consciente se deja pasar la sonda nasogástrica, y a través de la sonda nasogástrica paso el Nuliteli porque el volumen es alto. 15 mililitros por kilo, a una dilución de 1 sobre en 1 litro de agua. Y entonces me saca lo que el carbón me estaba soltando, o si era un tóxico como el hierro, como el litio, como el mercurio, que el carbón no lo iba a absorber, este también me colabora porque me arrastra rápidamente esa situación. Estos pacientes a esta dosis generalmente tienen una diarrea muy abundante, muy severa, media hora después de administrar. ¿Sí? Y hacen 1 o 2 veces y ya, eso salió y ya todo se normaliza.
Entonces es el catártico en este momento más indicado en estos pacientes que nos llegan intoxicados. Yo ahí en la clínica mantengo una caja, esta caja viene con 5 sobres y mantiene ahí donde hacemos la atención de urgencias para nuestros pacientes intoxicados. ¿Qué otras cosas podemos hacer como generales? Miren que esto es para cualquier intoxicado. Le inducimos el vómito, lo bañamos, damos el carbón, damos el catártico. ¿Qué otras cosas podemos hacer generales? Yo he visto muy popularizado que dicen, no, póngalo a orinar, denle un buen volumen de líquidos para que el tóxico se elimine. La verdad es que los tóxicos que se eliminan vía renal son muy pocos, y entonces incrementar la diuresis no va a ser muy efectivo. ¿Qué se va vía urinaria? Los barbitúricos, que pues no tenemos mucha casuística de intoxicación con barbitúricos, el etanol, la escopolamina. Entonces, en estos 3 sirve aumentar la diuresis. Para nuestra práctica no es lo más común, es bastante infrecuente esta situación, entonces no nos va a servir aumentar la diuresis. El atrapamiento iónico puede servir. ¿Qué es ese atrapamiento iónico? Recuerden que una sustancia ácida, si cae a un medio alcalino, sufre un proceso que se llama ionización, y es que empieza con unas cargas eléctricas que le impiden atravesar membranas. Entonces, la situación es, si la sustancia era ácida y yo vuelvo la orina alcalina, cuando vaya pasando por el glomérulo voy a aumentar la eliminación de esa sustancia. Tampoco es que se pueda hacer de mucha utilidad, en humanos lo hacen en sobredosis de ácido acetilsalicílico, que es un ácido, al paciente le dan cloruro de amonio para volverle la orina alcalina, y entonces disminuyen, aumenta mucho la excreción renal del ácido acetilsalicílico. Eso es lo que se llama atrapamiento iónico, que en la práctica para nosotros, como digo, no es que tenga una utilidad así inmensa. Podemos hacer enemas. Este se hacía cuando uno daba el magnesio y el paciente no defecaba, uno empezaba a hacer enemas, pero ahorita con el Nuliteli, la verdad yo hace mucho no necesito hacer un enema, pues enemas que se intoxicó hace 2 horas, dimos el carbón, y ven que yo quiero que no salga y pasan 2 horas y nada que defeca, 3 horas, no, hagamos un enema para sacar lo que hay ya en el colon. Digo yo, hace mucho no, pues desde que uso el Nuliteli, y si van a hacer un enema recomiendan que sea solo agua, es decir, no usen enemas comerciales. Sí, no sé, ya se me olvidó. El que sabe a limón, que enviaban antes para la colonoscopia antes del Nuliteli. Trabat. El Trabat, que viene oral y viene en enema. No esos enemas pues comerciales, porque me pueden alterar mucho electrolitos, hay veces vienen muy altos en fósforo. Entonces, si van a hacer enema, solo con agua. ¿Sí? Esto lo hacen mucho en humanos, hemodiálisis o hemoperfusión, y es que ponen un riñón artificial, cogen una vena, sacan la sangre, la pasan por el riñón artificial, y el riñón me atrapa el veneno y me vuelven a meter la sangre limpia, que es la misma diálisis que le hacen a un insuficiente renal. La hemoperfusión es que el riñón además tiene un filtro de carbón para aumentar la absorción del tóxico. Se puede hacer, no todos los venenos son dializables, tienen que cumplir unas características muy claras. Tiene que tener una unión a proteínas bajas, tiene que tener ciertas características, pero pues usted encuentra la lista de qué venenos se pueden dializar o no, y en veterinaria se reporta. Sé yo que Bogotá, Medellín están haciendo hemodiálisis en perros. En Manizales yo tengo la posibilidad de que un hospital me alquile un equipo de hemodiálisis si en algún momento la queremos hacer. Nunca la hemos hecho porque una sesión de hemodiálisis vale 2,5 millones de pesos, por lo que valen los filtros. Entonces es una posibilidad, un paciente intoxicado con un veneno dializable que está muy grave y que el dueño tiene mucho dinero, venga, hagamos una hemodiálisis para sacar ese veneno. Los filtros sacan tanta sangre que solo es factible hacerlo en pacientes de más de 20 kilos. Entonces perros, pequeños, gatos, no los podemos dializar porque en el momento en que lo estamos sacando la sangre va a una hipovolemia y se va a morir. Necesita perros de un tamaño grande y los costos pues lo hacen muy difícil. La infusión lipídica, esta ya la vamos a ver, pero para esa infusión lipídica, que para mí es de lo más interesante que les puedo dar en esta charla, de más utilidad,
entonces esa la voy a dejar para después del break, que estén un poquito más atentos. Solo voy a terminar con la última diapositiva, que es cirugía. Algunos tóxicos pueden requerir cirugía. ¿Les ocurre algún tóxico que, mira, este man se intoxicó, entremos a la cirugía? De pronto el del zinc que hablábamos ahorita. Pues la verdad es que son varios. Entonces, hay algunos tóxicos donde yo puedo considerar cirugía. No duden en entrar a cirugía un paciente que se haya comido unas pilas. Las pilas son muy peligrosas. Si son pilas viejas, de las viejitas, eso tiene metales pesados, ácidos y álcalis en su interior. Si eso se daña, el paciente lo mordió o se perforó, en el estómago es un desastre. Si el paciente se tragó una pila, sáquela. Y si la pila es de litio, que son las redonditas o las recargables, si esa pila queda el polo positivo en contacto con una mucosa y el polo negativo en contacto con otra mucosa, empieza a pasar electricidad. Y hay mucho reporte en niños de pilas de litio redondas atrancadas en esófago, que perforan esófago, perforan aorta y chao, se desangran. Es un hemotórax masivo por una perforación aórtica por una pila de litio. Entonces, ojo, las pilas son muy peligrosas. El paciente trae una pila, ya que se intoxica, ¿qué? Ya para cirugía vamos a sacar eso. ¿Sí? Collares antipulgas, saben que es frecuente que pongamos collares, amitraz, organofosforados, carbamatos en nuestros pacientes. Si el paciente se quitó el collar y se lo tragó, eso es de liberación lenta, se va a quedar en el estómago, o una endoscopia o entre a cirugía, pero ese collar hay que sacarlo de allá. Parches de fentanilo, de nicotina. Los de nicotina, para los que quieren dejar de fumar, en Estados Unidos ya existe el Recuvira. El Recuvira es un parche de fentanilo veterinario para gatos, donde le ponen el parche realmente para dolor posoperatorio y actúa liberando fentanilo por 5 días. Entonces ellos ya, como lo están usando en veterinaria, tienen pacientes que se están tragando ese parche de fentanilo y puede tener una liberación masiva de fentanilo y matarme al paciente con una sobredosis de opioide. Entonces, parches de fentanilo, nicotina para cirugía. El disocianato es el Pegadit, los pegantes ultra rápidos. Esos pegantes no es que sean muy peligrosos. Hay varios principios activos. Si se tragó un pegante de esos rápidos, mire si el principio activo era disocionato. El problema del disocionato es que atrapa agua, se crece y se endurece. Entonces, comerse un frasquito de Pegadit se vuelve una piedra gigante en el estómago que me puede provocar una obstrucción gástrica. No me lo va a intoxicar por sustancias tóxicas, pero se convierte en un cuerpo extraño. Entonces, consumo de pegantes rápidos a base de disocionato requieren cirugía. Y ojo con la sobredosis de hierro y de vitamina D. Tabletas de hierro para humanos con anemia o ese tipo de cosas. Y peligrosas, las tabletas prenatales de las mujeres. Sabe que mujer en embarazo, de una vez, su alta dosis de ácido fólico y vitaminas. Un consumo alto de tabletas prenatales puede tener un exceso de hierro que puede ser peligroso para el paciente. Hacen el cálculo, es sencillo, calculan cuánto se comió de hierro y de vitamina D. Y aquí están, si se preocupan o no. ¿Cuántas tabletas de Estabil se comió el perrito? 5. Venga, ¿cuánta cantidad tenía cada una de vitamina D? Si está en unidades, una unidad de vitamina D corresponde a 0,025 microgramos. Y la dosis tóxica es más de 100 microgramos, o sea, 0.1 miligramo por kilo, que me da falla renal aguda. Si tuvo un excesivo consumo de vitamina D, usted hizo el cálculo y supera esta dosis, eso se absorbe muy lento, hasta 48 horas. Esos pacientes recomiendan cirugía y saque esas tabletas del estómago. Y le hace el cálculo de hierro, ¿sí? 20 a 60 miligramos por kilo, signos gastrointestinales que admiten un tratamiento conservador. Vómito, diarrea, no cirugía, tratamiento, líquidos y eso. Más de 60 miligramos por kilo de hierro le pueden dar perforación gástrica. Y más de 100 miligramos por kilo se consideran mortales, ¿sí? Entonces, vitaminas prenatales, tabletas de hierro,
tratamos de hacer un cálculo cuánto se pudo haber comido, tenemos estos daticos y con eso decidimos si entra a cirugía o si no. Bueno, ahorita entonces sí vamos al break. Muchas gracias, doctor. Estamos invitados a la sala de ping-pong a recibir un refrigerio. Recuerden, así le dicen. Recuerden que tenemos algunos productos que estaba ofreciendo la Hacienda en promoción. Pueden acercarse en este break. Tenemos 30 minutos. Son las 10 y 12. A las 10 y 42 nos volvemos a ver aquí para comenzar la segunda sesión. Recuerden también que tenemos almuerzo a las 12:30. Todos están invitados para que no se vayan a ir. ¿Ok?